decíamos, el ser humano tiene que empezar a integrarse con los elementos y los elementales de la naturaleza. Hay que empezar a hacer un trabajo de dominio de nuestra naturaleza, porque el ser humano, al afectarse internamente, lo que ha hecho es generar toda una serie de desequilibrios en la naturaleza que lo circunda, porque es básicamente lo mismo. Sabemos, y la gnosis así nos lo ha enseñado, que lo exterior es reflejo de lo interior. La contaminación, los desequilibrios de los elementos, los desequilibrios del clima, todo lo que está pasando en el mundo, no es más que un reflejo de lo que a la humanidad le pasa como civilización, como especie. Es simplemente un reflejo. Y para que eso cambie, o para que de alguna manera nosotros no seamos otro individuo más que está colaborando con esa situación, debemos hacer un trabajo interno para empezar a dominar los elementos, poner control de alguna manera consciente, evitar que el ego haga sus influencias negativas sobre los elementos y así complicarnos mucho más nuestro trabajo. Es indispensable para nosotros sumarle a todo lo que ya venimos haciendo como nuestro trabajo, esta atención consciente a cómo están trabajando nuestros elementos dentro de nosotros. Cuando la humanidad estaba en el Edén, éramos reyes y podíamos dominar la naturaleza, pero no un dominio desde la violencia, desde la ambición, un dominio como se hace hoy a través de la ley del más fuerte. Si el hombre tiene armas, mata a diestra y a siniestra, incluso por deporte, a los animales. No es ese tipo de reinado, no es ese tipo de dominio el que nos había ofrecido la naturaleza. La naturaleza ofrece un dominio a aquel que puede dominar los elementos en sí mismo. Y eso es fruto del trabajo intenso de la persona para despertar la conciencia, para eliminar sus defectos y para ayudar a los demás. Los elementales ayudan, están al servicio del ser humano, pero por una caridad universal. Ellos no se fijan, ellos dan y dan como una expresión del amor universal. Sin embargo, el hombre lo que hace es aprovecharse, es poner propiedad sobre todo, es de alguna manera sacar ventajas de lo que la naturaleza ofrece. Y así no funciona la naturaleza, no quiere eso del ser humano. Entonces, para cambiar ese estado de cosas, tenemos que cambiar hacia adentro y sobre todo eliminar las influencias negativas que hace el ego sobre los elementos. Para eso hay que trabajar con la autoobservación, con el recuerdo de sí y el estado de alerta, vigilantes en todo momento. Esto hay que estar vigilándose permanentemente para detectar estas influencias. Por ejemplo, en un proceso de ira, si logramos evitar que el ego, ya sea el que fuere, que desata este proceso de ira, no influya sobre las salamandras que están en la sangre, vamos a poder de alguna manera trascender el evento, el momento, la circunstancia de una mejor manera. Pero si el ego ya influyó decididamente sobre el elemental, comienza lo que es el desborde de ese elemento fuego en nuestro mundo interior y difícilmente puede ser controlado. Simplemente hay que esperar con paciencia que ese proceso se agote. Entonces tenemos que anticiparnos y para anticiparnos necesitamos el estado de alerta, el estado de vigilancia. En un estado de conciencia, ya vamos a hablar de eso en la clase próxima, un estado de conciencia que nos permite estar en permanente revisión, en permanente observación de nosotros mismos. Sucede que alguien que sea caprichoso o que viva la vida con ligereza, no va a poder dominar a los silfos. Entonces, cuando estos elementales estén influenciados por el ego, no va a poder controlar el batallar de la mente, el batallar de pensamientos, cómo se manifiestan
en su mundo todo ese tipo de ideas de forma permanente y que nunca cesan. Es porque su actitud frente a la vida, de ligereza y de capricho, le quitan, le restan un poder anímico, una fuerza para dominar a los silfos. De la misma manera, aquel que es voluble, aquel que está permanentemente cambiando su forma de ser, aquel que deja que el entorno, el contexto, de alguna manera lo influencie decididamente, incluso hasta lo maneje. Alguien en ese estado difícilmente pueda dominar o ponerle dominio a las ondinas y nereidas de nuestras aguas. Por lo tanto, los desbordes, sobre todo emocionales, van a ser difíciles de contener. Esa persona tiene que trabajar mucho para tener más coherencia, para tener más integridad y sobre todo una convicción en sí misma, en sus valores, en su ser, para no dejarse de alguna manera mal influenciar y estar cambiando su forma de ser permanentemente. Alguien extremadamente voluble va a ser de una manera con alguien y va a ser de otra manera con otra persona, dependiendo de las situaciones y del contexto que se presente. Debemos ser íntegros. De la misma manera, alguien propenso a la ira difícilmente pueda controlar a las salamandras del fuego en su interior. Y sabemos que el fuego es importantísimo y sabemos que es fundamental en nuestra transformación espiritual, pero sin embargo, si esa fuerza se desborda, si ese elemento se desborda en nuestro trabajo, se desborda en nuestro mundo interior, permanentemente vamos a vernos desprovistos de una fuerza importantísima. Es decir, si el fuego se desborda, difícilmente podamos cambiar, trascender, enfrentarnos a las debilidades de las que el ego nos está llenando todo el tiempo. El ego nos llena de debilidades y el fuego es lo que nos va a ayudar en definitiva a hacer una transformación. Por lo tanto, si ese elemento se desborda, difícilmente podamos mantener nuestras energías en su lugar, hacer una verdadera castidad, es decir, un sabio aprovechamiento de las energías, si permitimos que el elemento fuego se desborde permanentemente. Tenemos que cuidar el fuego, tenemos que atesorarlo como lo hacían nuestros antepasados, porque sabían que cuando el fuego se extinguiera, su capacidad de transformar la naturaleza desaparecía en ese momento. Y así tiene que pasar con nosotros mismos aquí y ahora. Así también aquel lleno de glotonería y concupiscencia, lo único que hace es favorecer agregados psicológicos que van a influenciar negativamente al elemento tierra en nosotros. La pereza va a manifestarse de una forma extrema en nuestra vida, eh, convirtiéndonos en alguien indolente, negligente, que no actúa en su momento, que cuando tiene que accionar, no lo va a hacer. El elemento tierra tiene una inercia que nos va a someter a la inacción, nos va a someter a la negligencia, nos va a someter a que las cosas, bueno, de alguna manera suceden y la persona no va a tener capacidad de accionar, no va a tener capacidad de poner su impronta frente a lo que le esté sucediendo. Por lo tanto, como todo en la gnosis, apunta a un trabajo individual, a un trabajo de ese individuo que se quiere transformar. Y hemos venido viendo a lo largo de este nivel avanzado la importancia que tienen los detalles, la importancia que tienen los estados, la importancia que tienen nuestras energías, que deben ser cuidadas y deben ser orientadas a un proceso de transformación. Los esperamos en la próxima lección, la lección número 5, para seguir con la temática y los contenidos de este curso.